Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue explorando las principales fuentes de información del país para generarle a usted el mejor criterio para tomar decisiones y entre todos construir la mejor versión de Costa Rica que sea posible para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que todos quisiéramos entender de la mejor manera posible y para eso traemos pues a los mejores especialistas que tiene nuestro país. Se trata de el ruido, más que el ruido, la comunicación en las redes sociales, cómo funciona, qué están diciendo, cómo se puede interpretar, cómo se puede leer, si afecta o no lo que se conoce como troles en redes sociales. Y de todo esto vamos a estar conversando con el compañero y amigo Enrique Ugalde, coordinador de proyectos de extensión académica y parte del equipo del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, que como ya es una tradición, frecuentemente hacen sus estudios de escucha social en las redes sociales y ya nos tienen una nueva versión de lo que se está hablando en Costa Rica, que eso no es estático, eso es totalmente dinámico y tienen la capacidad por la expertise que tienen y por los instrumentos que tienen de medirlo y decirnos a todos qué es lo que está pasando. Don Enrique, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan, y a su estimable radio escuchas. Para nosotros es un gusto participar en este espacio. La verdad creemos que es justamente parte de este proceso democrático de intercambio de ideas, intercambio de conversaciones que giran en torno a, pues, a nuestras realidades nacionales. Y una manera ideal de hacerlo es precisamente enfocados y en torno a la publicación reciente, el día de ayer, del informe número 23 del Observatorio de la Comunicación Digital, que, como usted bien acaba de acotar, nosotros en la Universidad Latina de Costa Rica hemos venido desarrollando. Bueno, esta es nuestra 23ª entrega y esperamos pues seguir adelante con este ejercicio científico. Muchas gracias. Un ejercicio, don Enrique, que fortalece la democracia porque en la era en la que estamos de la comunicación es muy frecuente caer en la desinformación y tener esta lectura, esta luz larga, este faro que ilumina un camino de la comunicación entendida oportunamente puede generar los procesos adecuados para que la población no caiga en arenas movedizas, no caiga en despeñaderos, más bien siga por una ruta segura de información y sobre eso es que trata y se fundamenta mucho los informes que ustedes hacen. Cuéntenos, don Enrique, ¿cuál ha sido el balance histórico? ¿Qué es lo que han venido denotando ustedes desde el informe 1 hasta el anterior, antes de entrar en para conocer cuál es la tendencia en la cual se mueve Costa Rica? Bueno, para esa respuesta, don Jonathan, necesitaríamos como 3 programas, por lo menos, porque es una historia de larga data. Diría que ha sido un ejercicio sumamente interesante. Quizás lo más importante que me encantaría dejar claro de entrada es que este es un ejercicio de lo que hace es un análisis o una observación de la escucha de la conversación digital. No es un proyecto de investigación como tal, ¿verdad? Ni se somete a una audiencia o a un público a consultas, sino más bien se participa de una manera pues basada en tecnología de lo que se está conversando. Tal vez para hacer una analogía,
La diferencia sería estar ubicado en un lugar estratégico donde hay alto tránsito de personas y poder escuchar lo que van conversando, y ese sería el ejercicio de nuestro observatorio, versus intervenir a esta persona, detenerla y decirle, disculpe, ¿podría llenarme esta encuesta sobre estas preguntas tal y tal y tal? Ahí ese modelo no es el nuestro, sino más bien es un modelo de escucha del volumen de la conversación. Entonces, en ese sentido, perdón, nuestro instrumento lo que hace es que se nutre de lo que se está gestando de una manera fluida, voluntaria, donde no estamos interviniendo directamente en lo que se está diciendo, sino más bien, por el contrario, estamos analizando la data que se está generando en torno a la conversación. Entonces, respondiendo a la pregunta, ha sido muy interesante a través del tiempo, en todos estos años que ya llevamos del ejercicio, 21, 22, 23, estamos en el 24, ver cómo se da este comportamiento y obviamente tiene un enlace directo la escucha, o más bien las conversaciones que se están generando en relación al contexto que se está gestando. Dicho de otra forma, las personas están reaccionando según su parecer, es decir, es su percepción a situaciones que van viviendo en el contexto de sus días, de su vida, muy de la mano de lo que se gesta pues a nivel político, ¿verdad? Las decisiones políticas que se toman, que tienen que ver con el bienestar del país, pero también otras figuras o otras acciones u otros actores en el momento, ¿verdad? Que también eso es importante señalar, es decir, el observatorio no define de lo que se habla, sino más bien escucha lo que se está hablando. Y otro aspecto importante, don Jonathan, que a mí me gustaría también ayudar a esclarecer, tal vez para la audiencia, que es importante, es hacer esa separación, esa diferenciación entre lo que es identidad y lo que es imagen. Cada uno de nosotros, usted, don Jonathan, en mi caso también, la universidad también tiene una imagen que es una proyección. La imagen no nos pertenece, es una construcción que hacemos de los demás. En los pocos segundos que hemos tenido en este diálogo ya usted construyó una imagen mía, ¿verdad? Que no necesariamente es mi identidad. Y así recíprocamente y con los demás. ¿Qué significa esto? Que estas conversaciones responden a la estructura cognitiva que las personas han hecho de lo que están viviendo. Eso significa que habrán criterios buenos, criterios malos o criterios neutros acerca de lo que están viviendo. Algunos pues con un poco más de conocimiento u otros lejos de ese conocimiento. Y ahí es donde este tema que usted ahora tocó entrando en la conversación sobre la desinformación es muy importante porque se trata de construir o de construir en relación a la información que yo tengo previamente, el conocimiento que tengo, y muchas veces la desinformación trabaja creando modelos o ideas o guías para que las personas construyan una nueva realidad con base en la información que les doy, que no necesariamente es la real. Dicho de otra forma, se trata de escuchar lo que las personas consideran en ese momento y que están construyendo como sus imágenes de situaciones o realidades que no necesariamente son, ¿verdad? Entonces, es un juego muy interesante. Yo diría que la comunicación, si algo tiene como apasionante, es precisamente poder entender y analizar los comportamientos humanos, porque al final la conversación es el resultado de lo que yo siento, pienso y por lo tanto lo expreso o lo emito. Muy interesante el enfoque, porque entonces quiere decir que de un estudio a otro las tendencias cambian, porque así se nutren las personas en su diario vivir y de lo que ven en las mismas redes sociales. Podrían cambiar de acuerdo a ciertos factores, básicamente el contexto, básicamente la información que yo voy sumando. Veamos el ejercicio en la vida real. A usted le ha pasado que conoce a alguien y de entrada le genera una imagen, ¿verdad? Tiene una percepción, pero conforme lo va conociendo va cambiando, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? O sea, se va confirmando lo que usted sintió o precisamente puede tener una reacción adversa, es decir, qué interesante, ya ahora que lo conozco mejor o la conozco mejor,
siento que me es más afín, y, ¿verdad? Y hay toda una serie de construcción. Esto tiene que ver también con un tema de percepción, ¿verdad? La construcción de las personas o de la imagen pública, porque solemos crear una imagen en segundos, ¿verdad? Es necesario, es un tema de supervivencia del ser humano. El ser humano tenía que tomar una decisión en segundos para poder definir si esto significaba la vida o la muerte. Entonces también lo aplicamos con las personas, marcas, entidades, ¿verdad? Constantemente estamos construyendo una realidad que es mi percepción de algo que estoy viviendo. Conforme pasa el tiempo y conforme voy adquiriendo más conocimiento y más experiencia, puede ser que esta idea cambie, ¿verdad? Para bien o para mal. Es justamente parte de esa dinámica. La realidad de las redes sociales hay que trabajarla con pinzas. El estudio ha logrado identificar comportamientos abruptos, influencias fuertes en algunos temas que ha movido la aguja de la información en las personas. Vamos a ver. El estudio, como le decía inicialmente, lo que hace es analiza o cuantifica comportamientos en las conversaciones que podemos definir en positivas, neutras o negativas en relación a algo. Entonces, a la hora de someter los programas y aplicar toda la tecnología, se utilizan tags o criterios, etiquetas, para que eso genere una búsqueda. El ejemplo que le ponía inicialmente de escuchar la conversación, no se trata de escuchar toda la conversación en general, sino más bien escuchar ciertos temas que me interesan. En este caso, pues los criterios irían en torno a temas de gobierno, temas de presidencia, temas de política, y los temas que están asociados a todo este tipo de comportamiento es justamente donde nos nutre. De lo contrario, pues sería iluso poder analizar y pretender pues procesar toda la información. Entonces, lo que se hace es que se generan criterios o límites de búsquedas para que toda la información que se procese pueda ser revisada y clasificada en ese sentido. Ahora bien, todo esto obedece a un contexto, a una situación. Llevémoslo al plano netamente político o tal vez de desempeño de gobierno. Entonces sí tendríamos un inicio de gobierno, un periodo prudencial, hablemos de esos primeros meses, los primeros 100 días, y momentos, llamémosle especiales o momentos clave en este gobierno que van generando espacios para esta conversación. Hablo, por ejemplo, de decisiones que se toman, hablo de, por ejemplo, contrataciones de nuevo equipo de gobierno o destitución de equipo de gobierno. Hablo de entornos externos que afectan al gobierno, pero que a su vez nos afectan a todos, ¿verdad? No sé, hablaría, digamos, de ciertas emisiones de entidades internacionales, ciertas calificaciones que dan a comportamientos políticos, sociales, económicos, que tienen una afectación. Pues todo esto tiene que ver, además de situaciones o aconteceres noticiosos, temas judiciales, temas de tratamiento legal, temas de acciones policíacas, que hacen también que la balanza se incline. Es decir, la conversación siempre se va a ver afectada por situaciones, diría yo, externas o de contexto que inclinan la balanza hacia un tema o hacia otro, en el cual la audiencia participante siempre va a tener algo que decir, positivo, negativo o neutro. El tico es muy participativo en redes sociales. ¿Perdón? El tico es muy participativo en redes sociales, le gusta mucho opinar de lo que pasa en el país. Sí, es una característica. Diría que hay una tendencia de crecimiento, de participación de las redes sociales. Los medios van cambiando, los medios se van abriendo hacia una nueva, llamémosle una nueva multiplataforma comunicacional, ¿verdad? Donde se pueden generar espacios de conversación. Y también hay algo importante que tiene que ver con el comportamiento.
Y usted lo sabe muy bien por la formación en comunicación que tiene. Inicialmente los medios eran en una dirección, ¿verdad? Sí. Éramos simplemente receptores. Después iniciamos con la posibilidad de emitir y receptir y jugar con esa interacción. Pero con la aparición de las redes sociales, situémoslo a finales o antes de iniciar nuestro milenio, ¿verdad? El milenio 2000, el segundo milenio, pues, se abre la posibilidad por medio de redes sociales no solo de generar un mensaje, sino de propagar mi mensaje. Entonces, al final, yo diría que un comportamiento es no solo emitir un mensaje, sino buscar que mi mensaje se propague. Y ahí tenemos entonces la tendencia de publicar en redes sociales estatus, situaciones, sentimientos, cosas que me están afectando o que me están beneficiando, y darlo a conocer y esperar que eso también tenga una propagación. ¿Por medio de qué? Por medio de replies o retweets, o por ejemplo likes, ¿verdad? Que sería una manera muy sencilla y fácil de entender cuando las personas están de acuerdo con el comentario o no, y así sucesivamente. Entonces, sí ha cambiado esa participación, porque ahora ya no solo nos gusta escuchar, sino compartir y esperar esta reacción, que diría que la audiencia la puede ver como un premio, ¿verdad? La gente habla de cuántos seguidores tengo, cuánta gente revisó mi mensaje y le dio like o lo compartió, ¿verdad? Que al final ese sería parte del proceso. Diría que es una forma de comportamiento. Don Enrique, ¿cómo vio la universidad y el observatorio este estudio 23? ¿Cuál es el comportamiento más llamativo que pudieron haber encontrado? Ok, vamos a ver. Lo tengo aquí a mano, entonces vamos a revisar tal vez como los puntos importantes. Sí. Yo diría que hay un aspecto muy interesante dirigida a la figura del señor presidente, que es una valoración neutra. En este momento, el comportamiento en la conversación en torno a su figura, ¿verdad? A su imagen, está en un 34.9, 35.1, o sea, 34.9 positivo, 35.1 negativo y el restante pues neutro. Es decir, que es una figura que está en un 35% aproximadamente entre positivo y negativo. Esto es un fenómeno pues interesante. Podríamos decir también que en relación a comentarios positivos a través del tiempo, es decir, haciendo un análisis interanual o inclusive al inicio del periodo, la figura de presidente ha venido en un declive histórico, pero muy lento, ¿verdad? Muy lento. Estamos hablando que tiene una disminución desde que inició su gestión a la fecha en un 17.9%, pero a través del tiempo, estamos hablando a través de todos los informes que se han generado desde el inicio de la gestión. Es decir, que no ha sido una caída abrupta, sino que ha ido pues muy despacio. Diría que en esta entrega, don Jonathan, de diciembre a marzo, ¿verdad? Cerrando marzo, tal vez los puntos claves que dispararon la conversación, ubicándonos en el contexto, como les decía anteriormente, tenemos los audios de presidencia, ¿verdad? Que eso fue todo un tema importante de participación en cuanto a generación de volumen de conversación. Y también, no solo los audios, sino las comparecencias posteriores a la asamblea, ¿verdad? Eso generaron pues picos importantes desde el punto de vista de la conversación digital que tiene que ver con la administración. Estamos hablando entre febrero y marzo aproximadamente. ¿Qué más? Diría que esto a nivel de figura de presidente, a nivel de figura de gobierno, tuvo un punto de mejora importante, o sea, una percepción positiva de lo que sucedió con la reunión con la señora Contralora, ¿verdad? En el momento en que esto sucedió. Y también otro aspecto que fue interesante, nos llamó mucho la atención,
el comportamiento fue la salida del exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, don Luis Amador, que también, pese a la destitución que se da en verdad de su cartera, justamente sale con números positivos en cuanto a nivel de conversación. Y otro tema, pues, que realmente siempre nos ha generado mucha, diría yo, mucho dolor, porque es un fenómeno del cual no deberíamos sentirnos orgullosos, es el tema de violencia digital, especialmente a mujeres y mujeres que tienen un rol en la política. El estudio pues arroja altos niveles de violencia digital, dirigida especialmente a doña Marta Costa, ¿verdad? La señora Contralora, también la figura de la señora diputada doña Vanessa Castro, y otras figuras que más adelante podemos escarbar un poquitito más en ese punto. Don Enrique, usted está planteando tres elementos del Poder Ejecutivo como tal, del núcleo de la política nacional, que es el presidente, que nos viene diciendo que viene decayendo su percepción positiva y que en este momento hay más opiniones o más referencia o percepción negativa que positiva en la escucha social, y eso es un punto importante. Es una tendencia, se podría ver como una tendencia a la baja sostenida, o todavía se puede ver como algo fluctuante a nivel de la conversación. En realidad, Jonathan, yo lo vería como un empate técnico, porque estamos hablando de que la diferencia es un punto uno. 39, ya le iba a decir 34.9 versus 35.1, o sea, el más menos es un punto 2. Dos, exacto, sí, perdón, entre positivo y negativo, es decir, es un empate técnico, y el porcentaje neutro estamos hablando de un 29.9, o sea, casi el 30%. Entonces yo diría que anda por un empate propiamente. Lo que sí es cierto es que sí ha venido disminuyendo, pero ha sido casi un punto porcentual, ¿verdad? De acuerdo voy a decir mes a mes, de acuerdo a las mediciones, y sí lleva esa tendencia. Significa que iniciando su gestión tenía una percepción, por lo menos eso es lo que medimos en la escucha, muy alta, de un 50% aproximadamente, no recuerdo el dato exacto, y ha ido disminuyendo paulatinamente a través estamos ya casi a 2 años, a un 15-16%, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces sí ha tenido una disminución, pero ha sido muy, muy gradual. O sea, no ha sido un disparo, una caída importante, sino más bien ha ido siendo un descenso paulatino. Eso en cuanto a figura de señor presidente. En cuanto a figura gobierno, los datos están así. La labor positiva, o sea, la medición de conversación positiva genera un 27.9. Las conversaciones valoradas como neutras un 24.3, y el rubro negativo sí anda en un 47.9. Es decir, la figura separando imagen, señor presidente, imagen gobierno, sí es distinta, tiene un poco más de peso la parte de conversación con un tinte negativo acerca de gobierno versus presidente. Se puede inferir en un liderazgo personalísimo del señor presidente en función de su equipo de trabajo, que no tiene tanto liderazgo, por lo menos no tiene tanta buena percepción. Ahí ya entraremos ya en el análisis propiamente de los datos. Don Jonathan, yo prefiero quedarme en la información que me está generando, porque ya sí sería interesante tener o un politólogo que pueda hacer precisamente el análisis ya de comportamiento y de la gestión. Lo que sí es interesante y que siempre nos ha llamado la atención es que son dos figuras separadas. O sea, la conversación genera dos tratamientos distintos, una sobre el señor presidente, otra sobre el aparato de gobierno, ¿verdad? Hablo del sector gobierno con todo su cartera, su gabinete, ¿verdad? Y eso genera dos pesos separados muy interesantes, con dos naturalezas muy interesantes. ¿De quién más hay en el gobierno, en el Consejo de Gobierno, percepciones positivas, o cuáles son los liderazgos que se pueden
extraer, porque normalmente había venido siendo el señor Amador, que como usted bien dice, sale de la cartera y sale con números positivos hasta el último corte. Habría que ver ahora que no está tan expuesto, si sigue en algún tipo de movimiento social. Ok, esa es una pregunta interesante. Dentro de la conversación positiva, y podríamos decir nosotros, tal vez percepción que ciertas acciones se dieron y que permitió construir una conversación positiva, ¿verdad? Calificarla con el criterio de positivo. Podríamos decir, por ejemplo, que la reunión que se tuvo, ¿verdad?, en el Poder Ejecutivo con Contralora General de la República, eso generó un crecimiento importante de los comentarios. Estamos hablando de un 42.6%. Ahí no estamos hablando de una figura persona, sino más bien de un acontecimiento, de una situación. Por eso es que el contexto es muy importante en este análisis, ¿verdad? Diría que la fotografía del momento, ¿verdad? Y eso es lo que genera un 42.6%. 42.6% es lo que genera esa conversación. Luego le sigue una figura, ahora sí, una figura femenina, la figura de la señora ministra de Planificación, doña Laura Fernández. Ella tiene un espacio de percepción positiva de un 36.2, o sea, eso es también importante recalcarlo. Don Enrique, una consulta, ahí disculpe que le interrumpa. Hablando del acontecimiento que ocupa el primer lugar de este apartado, que es la reunión de presidencia con la Contraloría, la ministra fue el brazo fuerte técnico de Casa Presidencial en esa reunión, y por eso podríamos inferir que tiene ese aumento en la comunicación social. Efectivamente, bueno, me iba a referir a eso. Ella tuvo un rol protagónico importante en la conversación. Diría que su aporte fue fundamental, ayudó mucho a esclarecer. Es una mujer, diría que muy preparada, con un gran manejo, ¿verdad?, de los espacios conversacionales, muy enfocada, y indudablemente eso pesó a la hora de esta decisión. Los comentarios en torno a ella y a su gestión fueron muy, muy, muy positivos. Ya le digo, estamos hablando de un 36.2%, y el total, o sea, todo lo que rodea la reunión, estamos de un 42%. Luego siguen dos figuras, bueno, don Luis Amador tiene un 31.4% en comentarios positivos, y le sigue don Francisco Gamboa, también ministro de Economía, con una participación de un 28.2%. Diría que estas tres figuras, tal vez para aventurarme un poquitito más, más análisis, tienen características muy interesantes, don Jonathan, y es el manejo comunicacional que hacen los tres, las tres figuras que les he mencionado, doña Laura, don Luis y don Francisco. Tienen un manejo de la conversación, y diría que generan una gran empatía con los públicos, pero el análisis no llega ahí, ¿verdad? No estamos infiriendo, como usted bien lo decía, el porqué de esto. Simplemente le estoy comentando que las conversaciones se vuelven muy positivas en estas tres figuras. Para cerrar el análisis de comentarios positivos y el contexto en el que se genera, hay un cuarto factor muy interesante también, que ha generado una participación positiva. Estamos hablando de todo lo que ha manejado el gobierno como una estrategia nacional hacia los semiconductores, ¿verdad? Y esa relación, visita y relación que se ha generado con la Secretaría de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, eso disparó un 26.6% también de comentarios positivos. Entonces, para construir la imagen, tenemos 5 elementos, de los cuales 2 son situaciones o son acciones contextuales, y 3 figuras, ¿verdad?, que han sido las que han generado una posición, pues, positiva
en todo este ranking de este espacio de conversación de diciembre a la fecha. Don Enrique, ahora usted nos mencionaba el consecutivo o la línea de tiempo en función del presidente. ¿Tienen a mano o tendrías a mano el mismo ejercicio en función de los dos ministros que estamos comentando, Planificación y MOP, para poder ver si es algo puntual de los hechos de la Contraloría o si viene en función de un trabajo que ha sido sostenido de parte de ellos en función de su diálogo con la población? Los datos sí los tenemos, no tengo a mano el estudio porque habría que hacer el cruce de variables de lo que me está solicitando, pero sí se podría hacer el ejercicio porque tenemos toda la data de comportamiento de cada uno de ellos. Lo que no tenemos es el análisis, ¿verdad? Llamemos el análisis nivel 2 de esta variable, ¿verdad? De tener la figura y revisar su comportamiento y poder inclusive hacer un comparativo entre ellos para tener cómo fue su línea de tiempo y cómo estuvieron ubicados. De memoria sí le puedo decir que en el caso de don Luis Amador siempre ha tenido, o sea, históricamente una posición muy positiva de lo que recuerdo. No tengo los datos, o sea, los números exactos de medición, pero siempre ha sido una figura que ha destacado justamente por generar comentarios positivos a través del tiempo, hasta la fecha. Pero podríamos comprometo ahí a nuestro director, don Cristian Bonilla, para hacer el ejercicio y podérselo enviar, inclusive pues ampliar un poco el estudio más adelante. Muchísimas gracias, porque si es un detalle, don Enrique, que es bueno generar en función de ver si es más sostenido o fue totalmente coyuntural, que podría ser el caso de la ministra de Planificación, aunque su trabajo ha sido sostenido durante todo este tiempo, a diferencia del ministro de Obras Públicas, que sí ha estado en conversación permanente en redes sociales y en medios de comunicación, lo cual generaría una normalidad en el porcentaje que se están estableciendo y que sería bueno ver ahora que ya no está en sus expectativas de futuras políticas que ya ha señalado, ver si se sostiene o si necesitaba esa válvula de oxígeno que es la exposición mediática desde el gobierno para poder mantenerse en el ojo de la población. A nivel negativo, don Enrique, ¿cuáles son los puntos que han movido la aguja en las redes sociales del país? Ok, bueno, eso es interesantísimo también. Vamos a buscar los datos aquí que los tengo a mano. Vamos a ver, los elementos negativos, bueno, siempre van en torno a asuntos coyunturales. Vamos a ver, déjenme buscar aquí. Sí, señor, adelante. En el documento. En la 89.1 de lunes a viernes, recuerden amigos, mientras que don Enrique está ahí con el manejo de los datos, recordarles de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática, y todos los episodios, ya 280, colocados en el canal de YouTube de Red Democrática para que puedan explorar todas las ideas, toda la información que se está generando desde el programa Red Democrática y que puedan seguir compartiéndolos con todas las personas que así lo crean a bien, porque así es como generamos democracia, como hablábamos ayer con Mauricio, el especialista en motivación. Generar democracia es generar un fortalecimiento desde el individuo hasta la sociedad, y eso es lo que queremos hacer con información de primera mano como la que estamos generando hoy con el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, y a quien le damos las gracias por este contacto con don Enrique Ugalde, que es parte del equipo técnico que lleva a cabo los estudios 23 de escucha social. Así que ya sabe, cuando escriba en redes sociales, sepa que sí se toma en cuenta su opinión para poder tener percepciones de cómo es que se está manejando la sociedad en redes sociales. Don Enrique. Muchas gracias, muy amable. Indudablemente que así es. Y yo diría, además de eso, no solo se toma en cuenta, sino que eso implica una responsabilidad importante, don Jonathan. Yo prefiero aprovechar el espacio y hacer un llamado pues a nuestra responsabilidad cívica de manejar siempre nuestra conversación
yo sé que existe la posibilidad de creer que mi espacio es personal y yo puedo tener una total libertad de lo que digo y hago, pero siempre debe haber una responsabilidad, me parece a mí, sobre lo que yo digo, ¿verdad? Y responsabilizarme también de lo que genero. Y bueno, en el caso de nosotros, pues también queda monitoreado, diría yo, ¿verdad? Parte de lo que busca el estudio. Diría que como punto negro en este periodo de conversación definitivamente ha sido el modelo de ataque digital, ¿verdad? De conversación en el plano digital contra las mujeres. Creo que es una violencia que ya tiene pues larga data, lo hemos revisado a través del tiempo, de lo que llevamos en el análisis y, por ejemplo, para este modelo, tenemos dentro del total de conversaciones negativas y afectaciones en este sentido, tenemos uno muy importante que es una deslegitimización o tal vez un desacreditar, ¿verdad? A la persona que habla, estamos hablando de un 38% en ese sentido. Luego tenemos un 29% que tiene que ver, o sea, es un enfoque hacia burlas netamente físicas o temas de edad. Luego tenemos un 21% que tiene que ver un escarnio hacia propuestas o declaraciones. Y finalmente hay un 12% que se suma otros comportamientos como amenazas, como relaciones personales, como pertenencias a grupos políticos, ¿verdad? Por decir algunos de ellos. La figura femenina con más ataque, y lo voy a dividir en dos rubros. Uno son comentarios negativos y el otro es violencia pública y política, ¿verdad? Siempre dentro del ámbito digital. Todo lo que estamos hablando y lo que el análisis se genera es sobre ese volumen de la conversación. Doña Marta Acosta, la Contralora General, fue blanco de ataque en estas 2 días. O sea, tiene un 8.2% de comentarios negativos y tiene un 43% de violencia política. ¿Qué significa esto? Que la diferencia es clara, 8.2, 43.1, una hacia violencia propiamente, la otra hacia comentarios negativos. Cuando hablo comentarios negativos es un comentario que no necesariamente está de acuerdo, ¿verdad? Simplemente rechaza, resulta o simplemente no acepta. Pero con la violencia política ya sí tiene que ver con todo lo que le mencionaba, con deslegitimización, con burlas, con escarnio hacia propuestas y otros tipos, inclusive hasta de amenazas. La segunda figura femenina expuesta a este modelo de comunicación violenta sería doña Vanessa Castro, la diputada del Partido de Unidad Social Cristiana. Doña Vanessa tiene en comentarios negativos, tiene un 14.7, es decir, tiene más comentarios negativos, y violencia política tiene un 34.7, o sea, tiene más comentarios negativos, menos violencia política, y doña Marta Acosta sí tiene un porcentaje importante de violencia política. La tercera figura sería doña Marta Esquivel. Doña Marta, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ella está apuntando el bloque más importante, de más peso de comentarios negativos, estamos hablando de un 26%, y en violencia política hablamos de un 19.1%. Diría que es la que tiene menos porcentaje en violencia política, pero es a su vez la que tiene más comentarios negativos en este ejercicio. Y finalmente tenemos 2 figuras más. La cuarta figura sería doña Pilar Cisneros, diputada oficialista. Doña Pilar muestra o arroja en el estudio un 20.6% de comentarios negativos y un 22.5% de comentario de violencia política. O sea, anda muy similar en cuanto a porcentajes, ¿verdad?, de comentarios negativos y violencia política. Y por último tenemos a doña Eugenia Zamora, la señora presidenta del Tribunal Supremo,
Ella tiene un 7.8% de comentarios negativos. Es la que tiene menos comentarios negativos, pero tiene un 33.9% de violencia política. Entonces, en esta imagen, en esta foto, desafortunada foto diría yo, tenemos a doña Marta, entonces con un porcentaje de violencia política muy, muy importante. Y luego, doña Vanessa y doña Eugenia con porcentajes muy similares en violencia política. Doña Vanessa con un 34.7, doña Eugenia con un 33.9. Y doña Marta sí tiene un porcentaje importante, es el rubro más importante de las 5 mujeres que he mencionado, con un 26.5% de comentarios negativos. Hay una certeza de que el estudio de ustedes no contempla el tema de los troles, ¿cierto? Podemos decir que estos son personas de carne y hueso que manifiestan su opinión en una guerra de guerrillas en las redes sociales en función de los comentarios negativos, porque aquí están, si ponemos balanza, gobierno y no gobierno, ahí está muy parejo los ataques hacia los dos sectores. Sí, eso es una pregunta muy buena, don Jonathan. La verdad es que, y aprovecho la oportunidad para explicar, sí, efectivamente la figura de troll queda descartada en el estudio. La tecnología que nosotros utilizamos de la mano de otras empresas también, que nos apoyan en esta gestión desde el inicio y siguen pues también participando, porque para ellos también es un laboratorio de investigación. El modelo que se utiliza, la metodología que se utiliza descarta de entrada la participación de los troles. Ya le voy a decir a cuánto equivale el descarte de la presencia de troles. Me parece, si mal no recuerdo, que es de un 11.8% del volumen de la conversación. ¿Qué entendemos por troles? Básicamente son sistemas o modelos de participación en redes sociales, tipos perfiles falsos, bots, ¿verdad? Perfiles creados con la única meta de participar destructivamente de la conversación, es decir, no tiene un rol de participación, por ejemplo, para crear una idea o promover una idea, es básicamente generar apatía, distorsión y lucha, ¿verdad?, en la conversación. O sea, no tiene un tema de contenido, no aporta, sino que simplemente generan ataques directos o indirectos. Y eso, toda esa figura, ¿verdad?, queda descartada totalmente del volumen de la conversación. Estamos hablando de unos 11.8% en esta medición, en este periodo. Y el resto del 88 punto tanto por ciento son personas en todo el país o se concentran en el GAM o cuál es la distribución. Sí, es participación total de las redes sociales donde quiera que estén. O sea, son personas que por la conversación que se están generando clasifican o califican dentro de los tags que tenemos de búsqueda y por eso participan en la conversación donde quiera que estén. Mayores o menores de edad. ¿Perdón? Sin distingo de si es mayor o menor de edad, o si hay una distinción. No, el estudio lo que hace es que analiza el comportamiento. No tenemos el dato exacto, digamos, a nivel de perfil, porque muchos de ellos no los podemos identificar persona a persona, pero sí hay un dato interesante que pienso yo sería interesante pues tenerlo a mano, ¿verdad? Creo que calificaría. Y es el porcentaje de datos generados por plataforma, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan, pero eso solo pasa en Facebook. En realidad, no, le voy a explicar. La participación o el proceso de escucha activa del volumen está dividido en estas categorías. Tenemos a Twitter, bueno, ahora X, antes Twitter, con un 29% del aporte de todos los datos. Entonces, en la medida en que tengan perfiles, esa es la información que se va a tener, ¿verdad? Que se va a arrojar. Luego hay sitios de noticias, todos los medios noticiosos que participan activamente generando noticias y por lo tanto conversación.
ellos están con una cobertura del 23%. Entonces tenemos Twitter casi un 30%, sitios de noticias un 23%. Luego la plataforma, la tercera plataforma que más genera volumen de conversación es Facebook. Le sigue TikTok con un 17%, perdón, Facebook con un 22%, una quinta parte del total, TikTok un 17%. YouTube es otra plataforma también que genera espacios de conversación por los comentarios que se generan a través de la plataforma, un 7%. Y luego tenemos dos fuentes que generan también participación, pero en un porcentaje mucho menor. Estamos hablando de Instagram, que tiene 1%, y espacios para foros y blogs, que también tienen una cobertura del 1%. Entonces diría que en X, antiguamente Twitter, sitios de noticias, o sea, espacios noticiosos debidamente creados para tal fin, y Facebook se están concentrando una participación de prácticamente el 80%, no, perdón, el 70% de la conversación. Y queda pues TikTok, YouTube y las otras plataformas de Instagram y foros de blogs. Todas estas requieren de perfiles, ¿verdad? Para participar, requieren de registro. Ahora bien, si la persona a la hora de inscribirse declara otros datos, ya eso es un tema más de comportamiento personal. Pero esto nos garantiza que la información, el volumen de conversación que se genera justamente se comporta o se genera con base en el comportamiento conversacional de personas que están generando sus opiniones, construyendo y dando a conocer su percepción, lo que le explicaba inicialmente, ¿verdad? Que es mi idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? No necesariamente es la realidad como tal, sino es lo que yo estoy percibiendo y por lo tanto estoy manifestando de que funciona así para mí. Se desinhibe el ser humano cuando tiene redes sociales enfrente, ¿verdad, don Enrique? Es interesante. Podríamos decir que generan muchos comportamientos, o sea, las redes sociales pueden servir para las cosas maravillosas y sublimes, ¿verdad? De la creación humana, y también para manifestar lo peor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Comportamientos humanos terribles. Es toda una biodiversidad de mensajes que se generan ahí. Diría que es una herramienta, en realidad cada uno la utiliza de acuerdo pues a su estado emocional, ¿verdad? A su estado racional del momento. Don Jonathan, hay gente que ha hecho publicaciones que se ha arrepentido toda la vida, ¿verdad? Y que ha ofrecido 1000 disculpas después de haberlo hecho. Así que valga la recomendación para decirle a la gente que antes de hacer el send, ¿verdad? Antes de dar el enter para publicar, piense lo mejor, porque una vez que se publica, aunque yo lo borre, ese mensaje queda ahí y alguien más lo verá y lo tendrá pues lo guardará inclusive, ¿verdad? Se han dado casos de personas que actuaron de esa forma, después borraron todos sus mensajes, pero los mensajes quedan ahí grabados. En el mundo digital tiene una característica muy importante, y es que en el momento en que se publica, ya sea, y usted lo sabe muy bien, una nota o un comentario, desde el segundo uno, desde la milésima uno, ya genera datos, ¿verdad? Ya tenemos datos. Hablo de campañas, hablo de publicidad, hablo de marketing social, hablo simplemente de mensajes de organizaciones, de grupos, de personas. En el momento en que yo hago el clic y publico, a partir de ahí ya está generando data de tracking, ¿verdad? De rastreo, cuántas personas lo vieron, qué alcance tuvo, ¿verdad? ¿Qué generó? Porque puede generar comentarios, etcétera. Entonces estamos hablando de una carrera, literalmente, ¿verdad? A velocidad luz sobre lo que esto genera. Y esto pues es importante también. Pero también podría decir que se han construido cosas maravillosas. Hay una visión colaborativa del ser humano, ¿verdad? En esencia, el ser humano tiene una tendencia a ayudar porque significa la supervivencia de todos, ¿verdad? El individualismo no permite que la sociedad se desarrolle, ¿verdad?
Dicho de otra forma, desde el punto de vista ancestral, tiene más oportunidades un grupo social de sobrevivir que una sola persona. Entonces también es interesante este fenómeno, cómo podemos usar las redes sociales para construir, para generar ideas colaborativas, para lograr cosas importantes, para unir sentimientos y desarrollar modelos que permitan pues un mejor futuro, ¿verdad? Una mejor vida para todos nosotros. Y desde el punto de vista del lenguaje de la sostenibilidad, pues se trata de crear espacios comunes, beneficios para todos a lo largo del tiempo. Así que yo creo que el ejercicio nos permite ver cómo somos, pero no nos debería de tildar, ¿verdad? Para siempre, sino más bien aprendamos, sigamos creciendo, sigamos formándonos y desarrollando de todas estas herramientas cosas buenas. Al final es un instrumento de comunicación, ¿verdad? Como lo fue en su momento una tablilla, como en su momento lo fue un papiro, ¿verdad? Una máquina de escribir o una grabadora. Hoy tenemos esta tecnología. Lo que hacemos con ella es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros como ser humano y como sociedad. Igual, don Enrique, a los comentarios que usted está extendiendo muy acertados, se podría también inferir de la data que ustedes tienen sentimientos de pesimismo y de optimismo en función del periodo coyuntural que se está midiendo, para saber si en las redes hay cuotas de más o menos de un lado o del otro. En este momento, digamos, a ver si le estoy entendiendo, Jonathan, si podría ser como una proyección a futuro. No, me refiero a que si en este periodo de evaluación la percepción de la gente en función del presidente, de los casos coyunturales o demás, fue pesimista o fue optimista. Ya. Ok. Lo que podríamos decir es cuál es el comportamiento en rubros positivos, negativos o neutros a través del tiempo, okay. ¿Verdad? Voy a separar gobierno de figura presidente. Le decía inicialmente que ha habido un declive paulatino y progresivo de su apoyo y de su participación en cuanto a comentarios positivos, ¿verdad? Arrancó cerca del 50%, no recuerdo el dato, y ha ido disminuyendo, pero a través del tiempo. No fue una caída abrupta, sino que ha ido disminuyendo a través del tiempo. Ya podríamos hacer un análisis posterior acerca del comportamiento humano, ¿verdad? De cómo lo percibe, cómo se comporta, por ejemplo, el cuerpo electoral versus la figura del presidente, pero ahí ya entraríamos en temas comunicacionales de figura pública, hablaríamos ya de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, con la teoría de Víctor Gordó acerca de la imagen pública y cómo construimos esa imagen pública y cómo va cambiando, y que somos netamente visuales y que pues eso todo nos nutre, y verdad, ya sería un análisis posterior. Yo diría que ahí ya más bien, don Jonathan, sería bueno tener pues un politólogo, un comunicólogo, para que desmenuce, ¿verdad?, desgrane un poquitito esa figura. Lo que sí le puedo decir desde el observatorio de la observación justamente del comportamiento de la comunicación digital de la Universidad Latina de Costa Rica, que el dato es que ha ido en un declive muy paulatino, muy progresivo, pero muy lento a través del tiempo, desde su gestión, desde su inicio de gestión hasta la fecha. No podríamos vaticinar cómo se va a comportar de aquí en adelante, si eso va a llegar a un punto en que se sostiene o va a tener un pico que inicia, ¿verdad?, que mejora. Pero sí le podría decir que contrapuesto a eso, toda la conversación que se desarrolló en el caso de la visita a la Contraloría General de la República, hizo un repunte importante en ese momento, ¿verdad?, en cuanto a acción, en cuanto a actividad, en cuanto a participación de gobierno. Así que este laboratorio es muy dinámico y sigue día con día, y pues nada, nosotros felices de seguir analizando, porque en realidad lo que nos está generando es data para nosotros poder comprender comportamientos, ¿verdad? Que al final pues la academia busca el conocimiento, pero no solo para sí, sino más bien un conocimiento para poderlo compartir con todas nuestras comunidades, nuestros grupos sociales, y de alguna manera pues ayudarles a construir un mejor entorno de país. Don Enrique, muchísimas gracias por el espacio.
A usted las gracias, don Jonathan. Me queda la tarea, ya hablaré con el equipo para hacer el análisis que me pidió. Muchísimas gracias por su tiempo, por su estimable audiencia. Quedo a la orden para futuros momentos. Buen día. Perfecto, muchísimas gracias, buen día y buen día a todos los que han estado en sintonía. Mañana, 10 de la mañana, Red Democrática. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy.